Cuando doy clases de economía, economía política o introducción a la economía, ansío que llegue el momento de hablar de la economía keynesiana y de John Maynard Keynes. Ese momento ha llegado. Acompaña. John Maynard Keynes fue un economista británico, probablemente el más influyente del siglo XX. Y digo probablemente porque a criterio de muchos analistas, a muchos conocedores de la economía, y lo voy a poner en términos futbolísticos, John Maynard Keynes es el Real Madrid de los economistas. Amado por muchos, odiado por otros, pero para nadie es indiferente y seguramente quienes estén viendo este video y puedan profundizar más en las teorías de Keynes van a necesitar de leer varias veces su obra para poder formar un criterio a favor, en contra o tomar los elementos que consideren más útiles para la economía. También en sentido literario, las obras de Keynes yo las compararía con El Principito porque cada vez que las vuelves a leer le encuentras algo nuevo, le encuentras algo que probablemente anteriormente no te hayas dado cuenta y en cada etapa de tu vida es importante volver a retomar, bueno, como economista es importante volver a retomar la obra de John Maynard Keynes. Personalmente la he leído 3 veces. La primera vez creí entenderla, la segunda vez me di cuenta que no la entendía y la tercera vez me di cuenta que conocía algunos elementos de la economía keynesiana, pero que no me había dado cuenta que pertenecían a ella. John Maynard Keynes fue una persona sumamente influyente en su época, fue miembro del gobierno británico, fue secretario general de la Royal Economic Society, que es una asociación que se dedica a promover las ciencias económicas y que actualmente tiene ya más de 100 años funcionando. Fue también un intelectual de las artes, un intelectual muy seguidor de las teorías de la física. Fue un intelectual que también gustaba de relacionarse con filósofos, incluso Bernard Russell, el premio Nobel de Filosofía contemporáneo de Keynes, dijo que era la mente más brillante con la que él se había topado. Incluso él mismo se dijo estúpido al lado de John Maynard Keynes. Entonces estamos hablando, cuando un Nobel te reconoce de esa manera, estamos hablando de una persona de gran intelecto y que tuvo mucha influencia y que tiene todavía actualmente mucha influencia hacia la política económica internacional. En muchos países la economía keynesiana sigue siendo la base. Era profesor en la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y pues fue alumno de grandes maestros, entre ellos Alfred Marshall y Arthur Pigou, que fueron en un principio quienes inspiraron a Keynes, pero posteriormente de alguna manera Keynes los superó y ellos terminaron colaborando para las investigaciones de Keynes. Básicamente, una de las principales atribuciones de Keynes, o algo que le benefició para el momento en el que él escribió, fueron 2 acontecimientos muy importantes y relevantes, no solo para la vida de Keynes, sino para la historia de la humanidad en general. La primera fue que termina la Primera Guerra Mundial. Entonces, realmente era un trabajo importante el que tenían que hacer el sector económico y en ese momento era parte del gobierno británico. De hecho, Keynes fue miembro de la Conferencia de la Paz que se dio en París en 1919, cuando terminó la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, Keynes no duró más de un año en esta conferencia o con esta comisión, porque él consideraba que lo que buscaba Alemania de indemnizaciones y reparaciones que pedía el gobierno alemán, él estaba disconforme, él decía que era demasiado y él lo decidió renunciar a esta encomienda y de hecho escribe un ensayo muy interesante que se llama Las consecuencias económicas de la paz, en donde critica que el fin de la Primera Guerra Mundial tuvo un impacto más fuerte en la economía que la misma guerra. El otro fenómeno importante que vivió Keynes en su vida fue la Gran Depresión en 1929, en donde si bien Keynes era inversionista y estuvo en la bancarrota, estuvo a punto de perderlo todo, de hecho perdió gran parte de su riqueza a causa de esta crisis, también los gobiernos internacionales, principalmente el británico y el americano, toman las ideas de John Maynard Keynes como una salida de la crisis y funciona. En ese momento
Keynes surge en la esfera internacional y sus teorías son muy bien aceptadas. Entonces, básicamente lo que buscaba Keynes o lo que buscaban sus propuestas, en primer lugar, eran la generación de riqueza. Por lo tanto, es muy importante considerar en este punto, porque al buscar la generación de riqueza es considerado capitalista. Sin embargo, Keynes también buscaba la intervención del Estado como promotor de la economía. Entonces, aquí puede haber una controversia entre si era capitalista, para qué buscaba la intervención del Estado. Incluso muchos autores lo llaman capitalista de izquierda, que pudiera ser un término incluso controversial. Pero el capitalismo de Keynes, basado en la intervención del gobierno, viene por este principio de economía que dice que el gobierno puede mejorar en algunas ocasiones el bienestar de la economía o los resultados de la economía. Keynes lo que propone es, en primer lugar, la intervención del gobierno a través del gasto público y promueve algo que él llama el multiplicador de la economía. El multiplicador no es otra cosa, lo voy a explicar en términos sencillos, que cuando una persona que recibe dinero del gobierno, ya sea porque es empleado del gobierno o bien porque realiza alguna obra pagada por el gobierno, esa persona recibe un salario, digamos, de $100 por poner un número, pero esa persona que tuvo un ingreso va a gastar ese dinero comprando algún bien o pagando algún servicio, y quien le provea de este bien o servicio va a tener también un ingreso que a su vez va a gastar con otra persona, y al final no fueron los $100 que gastó el gobierno, sino todo el beneficio que generó la economía. Esto viene a compensar que el gobierno cobre impuestos, porque sabemos también que cuando el gobierno cobra impuestos, la economía se frena, es decir, cuando se compra cierta cantidad de productos en el mercado y esos productos tienen un impuesto, lo normal es que se reduzca el consumo de estos impuestos, y es algo que en economía se llama pérdida irrecuperable, cuando por causa de que el encarecimiento de un producto a través de los impuestos, la economía reduce el consumo. Esto el gobierno lo sustituye a través del gasto público. Cuando el Estado interviene más, de alguna manera se hace más proteccionista, lo que también llamamos paternalismo. La economía keynesiana lo que busca es el cobro de impuestos para poder trabajarlo en gasto público, la regulación de la tasa de interés y la regulación del tipo de cambio, para de alguna manera controlar los 4 elementos de los que hablaremos más adelante, que son los que integran el mercado. Y hablando de las obras principales de John Maynard Keynes, pues naturalmente fueron muchas de sus contribuciones, pero rescatando las que a mi juicio y a juicio de muchos analistas de la vida de Keynes son las más importantes. El primero es el Tratado sobre la Probabilidad, en donde Keynes mezcla la filosofía con las matemáticas y la estadística. Entonces hace un análisis muy interesante e integra por primera vez su contribución, dando destellos de lo que 15 años después se convertiría en su principal obra. También, 3 años después de esta contribución, hace el Tratado sobre la Reforma Monetaria, que todavía tiene algunas repercusiones en las políticas actuales. Estamos hablando de casi 100 años después. Y por último, en 1936, la gran obra de John Maynard Keynes fue la Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, en donde de alguna manera resume toda la contribución que puede tener el gobierno para evitar o al menos aplazar los ciclos económicos. El mismo Keynes reconoce que la economía no está en pleno empleo, que tiende al pleno empleo, utiliza algunos elementos de microeconomía para, a través del comportamiento de los individuos, analizar la macroeconomía. Keynes parte de un pensamiento psicológico, puesto que Keynes, antes de ser economista, había tenido estudios de psicología y filosofía. Dentro de su círculo social de intelectuales que lo apoyaban en estas investigaciones, se crea el circo de Keynes o el Circus de Cambridge o el Cambridge Circus, en donde una serie de jóvenes en el momento intelectuales se reúnen a realizar publicaciones, a analizar situaciones de la economía y de la filosofía. Entre los integrantes de este grupo estaba Richard Kahn, estaba James Mead, Piero Safra, Austin Robinson y su esposa Joan Robinson, que de hecho aquí me gustaría hacer un paréntesis. Es muy interesante la historia de Joan Robinson porque pudo haber sido, de hecho muchos la consideran,
la primer mujer en ganar el premio Nobel. Sabemos que pues, a mediados del siglo pasado era muy difícil que una mujer ganara el premio Nobel. No se logró hasta el 2009 con Eleanor Armstrong, pero para muchos John Robinson no compitió en las mismas condiciones con quienes en su época ganaron el premio Nobel. Claro que hubo economistas muy destacados, como el caso de Robert Solow, que hizo contribuciones muy interesantes a las teorías del crecimiento económico, pero Joan Robinson definitivamente pues ha sido una parte controversial. El mismo Joseph Schumpeter, que de hecho nació el mismo año que John Maynard Keynes, dijo en alguna ocasión que John Robinson era su mejor hombre, o el mejor hombre que tenían en el grupo, cuando realmente era la única mujer, pero en esta analogía, pudiéramos decir, hasta en términos machistas, que se vivían en esa época, ¿no? Claro que para muchos el hecho de ser mujer fue lo que ocasionó que Joan Robinson no ganara un premio Nobel, pero también la versión, entre comillas, oficial fue que sus pensamientos políticos, por ser izquierdista, pues la frenaron también. Y digo izquierdista porque la misma Joan Robinson reconoció que ella era afín a los pensamientos de Marx y incluso comparaba las teorías marxistas con las teorías de Keynes y las ponía en un mismo contexto. Y concluyo el paréntesis sobre John Robinson. Y ahora hablemos de los errores principales que tienen, que se tiene al concebir la escuela keynesiana. De hecho, para muchos autores, las contribuciones de Keynes no es lo mismo que escuela keynesiana, puesto que la escuela keynesiana adopta ideas de Keynes, pero las pone en el neoliberalismo. Aquí está la primera confusión. Pensar que Keynes y economía liberal es lo mismo y realmente no. ¿Por qué? Por una simple razón. Si bien ambas son aristas del capitalismo porque promueven la acumulación de capital y la generación de riqueza, la economía liberal, su primicia o sobre todos sus principios, la más importante es la no intervención del gobierno. Algunos liberales austriacos como Mises y Hayek dicen explícitamente que el gobierno lo único que debería de hacer es la seguridad, atender la seguridad de los países, mientras que las economías, los ciclos económicos, los problemas económicos, la crisis, recaería en una responsabilidad totalmente del sector empresarial y del mercado. Entonces, en este sentido, pues para los liberales no debe de intervenir el gobierno y para los keynesianos sí conciben la intervención del gobierno como un promotor de la economía, como alguien que cobra impuestos, como alguien que genera gasto público, como alguien que controla las exportaciones, que promueve el tipo de cambio y que promueve la tasa de interés y la circulación del dinero. Entonces, el hecho de la intervención del gobierno en una economía es una característica keynesiana, mientras que los liberales dicen que el gobierno no se debe de meter para nada en el mercado. Por eso es que muchos llamaban a Keynes un capitalista de izquierda, que es un término muy que personalmente me parece muy gracioso, ¿no? Algunos autores posteriores a Keynes, como el caso de Hicks, incorporan las teorías keynesianas en la economía liberal y hacen un modelo que se llama ISLM, que busca a grandes rasgos representar cómo la liquidez monetaria o la masa de dinero, el dinero que está en circulación de la economía, interviene también para generar una dinámica económica mayor. Ellos se dicen que esta economía o que estas propuestas económicas vienen de la teoría keynesiana y ellos se dicen en su momento keynesianos. La misma Joan Robinson, la mujer de la que hablamos hace rato, critica estos modelos y dice que son antagónicos a las ideas originales de Keynes y que no tienen cabida dentro del keynesianismo. De hecho, la economía capitalista se vive en una guerra de discusión, en una discusión teórica sobre las posturas de Keynes y las posturas de Hayek, que eran los principales exponentes de la economía keynesiana y la economía liberal, en donde pues principalmente argumentan si el gobierno debe intervenir o no en una economía. Hay muchas teorías al respecto, hay muchos ensayos, hay muchos trabajos de investigación bastante interesantes, incluso por ahí pueden encontrar hasta un rap, pueden encontrar obras de teatro bastante ñoñas a mi gusto,
pero es muy interesante cómo se compaginan estos dos. Y al momento de entender la diferencia entre liberalismo y keynesianismo, decimos, entonces si Keynes es antónimo del liberalismo, entonces es cuate de Marx, entonces Keynes es marxista, es izquierdista y nos vamos para qué lado. Ese también es un error muy frecuente, pero pues es un error bastante grave, puesto que no se concibe como una similitud, dado que, y estoy hablando de manera general, aquí el debate nos pudiera tener argumentos a favor y en contra por muchas horas, pero el marxismo lo que busca es la distribución de la riqueza en una manera general, una manera equitativa y quitar la lucha de clases sociales, mientras que Keynes sí promueve la generación y acumulación de riqueza. Únicamente tienen el elemento en común en la parte social de Marx de la intervención de mercado, recordando que en la parte comunista Marx proponía como un estado ideal o un momento ideal de la economía cuando el estado desaparecía. Pero la gran diferencia entre el keynesianismo y el marxismo es que el marxismo se enfoca primordialmente en la distribución de la riqueza, mientras que el keynesianismo sí promueve la generación de esta.